Bueno, las lecciones del Señor siempre son continuas y profundas, pero en el último tiempo el Señor ha usado un método muy particular con Yoli y conmigo por cuenta de una situación nueva, y es que nos puso a rescatar una gatica que andaba dando vueltas por aquí. Todo esto que voy a contar tiene que ver con lo que vamos a tratar hoy. Bueno, la historia en resumen es la siguiente. Hace un par de meses, Yoli empezó a ver una gatica que daba vueltas, que estaba alrededor de nuestra casa y estaba en muy malas condiciones, muy desnutrida y muy debilitada. Y a ella pues le tocó el corazón, yo no lo había visto, pero un buen día el portero del conjunto en el que vivimos nos dijo: ¿sabe que ustedes tienen una visita? ¿Cómo así? Sí, tienen una gatica que dio cría en el tejado, en el techo de ustedes. ¿Cómo va a ser? Bueno, entonces Yoli inmediatamente se puso en la faena de prepararle alimento porque supuso que era la misma gatica. Y efectivamente llegó, comió rápidamente todo lo que Yoli le preparó. Al día siguiente volvió a aparecerse. Finalmente, poco a poco se fue acercando a nosotros. Y cada vez el trato era un poquito más cercano, a pesar de que esta gatica es muy, muy asustadiza. La conclusión que tenemos nosotros y las referencias es que seguramente la maltrataron antes mucho. La enseñanza que sale de esto es la siguiente: a veces se presenta que le ganan a esta gatica los miedos y los traumas del pasado, y entonces empieza a ver a todo el mundo con mucho nerviosismo, mucha ansiedad y mucha predisposición, inclusive a nosotros mismos. El Señor ayer me mostraba una cosa. Yo quería que entrara la gatica a la casa, pero ella estaba reacia porque había ocurrido algo muy particular en días anteriores, estaba muy asustada, y a pesar de que afuera tenía el mal clima, que ha estado empezando a llover fuerte, y un gato vecino que es bastante traicionero y matón, que ya le dio varias muendas, la gatica estaba siendo reacia a entrar a la casa, a la protección del hogar. Entonces el Señor me ponía en el corazón lo siguiente: así son mis hijos. Yo les estoy ofreciendo todo el hogar, todo el amor, toda la protección y toda la comodidad de mi reino celestial. Pero mis hijos a veces se dejan ganar por sus miedos, por sus heridas, por el pasado y por prevenciones que ni siquiera son reales. Y entonces, en vez de entrar a la protección del reino, prefieren vivir donde siempre han vivido, maltratados, mal comidos y muy azotados por todas las circunstancias. El Señor expresó eso, el Señor Jesucristo, cuando en Jerusalén les dijo: a Jerusalén, tú que matas a los profetas que se acercan a ti, ¿cuántas veces he querido atraerte debajo de mis alas? Entonces, sí, hermanos, tenemos que confesar que muchas veces nos gana lo que nuestra mente se inventa o las conclusiones erradas con las que el mundo nos levantó, y en vez de acercarnos a los brazos del Señor, salimos huyendo de Él, a lo que ya conocemos, pero que sabemos que de todas maneras trae mucha amenaza. Entonces, el discipulado nuestro debiera empezar por valorar lo que es vital y apartar lo que no lo es. Pero créanme que es aterrador ver que hoy muchas mentes no están trabajando en descubrir qué es lo vital.
Muchos jóvenes ni siquiera saben por qué están en este mundo, ni para qué vinieron, ni cuál es la misión en su vida. Y más triste aún es que ni siquiera los jóvenes, sino muchos cristianos tampoco han encontrado el sentido de su vida dentro de Cristo, porque su pasado los ha condicionado a pensar que el cristianismo es solamente sentarse, oír, y pare de contar. Entonces viven en una forma de vida muy superficial, muy mundana, y no profundizan qué es el sentido real de la vida eterna y la vida para la que estamos aquí. Por ejemplo, esta es época de sacrificios. Ellos van a decir, no, es época de vivir bien, de pasarla bien, de lograr el máximo de comodidad posible. Es época de profundizar en las cosas valiosas. No, ya ni siquiera me dan ganas de leer y mucho menos meterme dentro de un libro que es extenso y que tiene muchas implicaciones y que me va a cambiar la vida. No, eso dejémoslo de lado. Yo quiero más bien la vida fácil. Y es época de pensadores. Saben que es aterrador ver que mucha gente no quiere pensar qué es su vida y para qué está aquí. Es aterrador pensar que ni siquiera cogiendo la Biblia quieren profundizar en un versículo y saber por qué el Señor está mandando esa enseñanza. Entonces el discipulado hoy es muy difícil, porque la mayoría de la gente no se quiere dejar enseñar. Y el tema que vamos a tocar hoy es vital en el discipulado, y es una contradicción para la lógica humana. Es ganancia a través de la pérdida. Vamos a ver 6 versículos de una paradoja que el Señor enseña en la Escritura. Ustedes saben perfectamente que una paradoja es algo que es contradictorio y hasta ilógico. Pero vamos a ver que esta verdad precisamente es la fuente de la vida eterna, no, mejor la raíz de la vida eterna. La fuente es el Señor Jesucristo. Vamos a ganar cuando sintamos que estamos perdiendo cosas que llamábamos valiosas. El primer punto que vamos a considerar es el siguiente: la pérdida de tesoros terrenales asegura una ganancia espiritual. Eso lo dijo el Señor en Mateo 19:21. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Es asombroso siempre ver cómo el Señor mete tantísima información en frases tan concretas y a veces tan cortas. Si quieres ser perfecto, no en el sentido de lo que humanamente entendemos por perfecto, aquello que es completo, aquello que no tiene defecto, sino en el sentido bíblico, que es el que agrada a Dios. Perfecto es el que está en su lucha con el pecado, en su lucha con las debilidades, con las flaquezas, y pidiendo continuamente el poder del Espíritu sobre su vida para ser santificado. Ese es el perfecto. Si tú quieres ser perfecto, dice el Señor, anda, vende todo lo que tienes. Este versículo se usó malísimamente, en forma literal, pero vende lo que tienes en sentido espiritual quiere decir es despójate de todas tus posesiones. Y ya aquí el Señor empezó a hablarnos fuertemente. ¿Qué es una posesión para tu vida? Es algo que tú amas de tal manera que te duele perderlo.
sin sentido ni propósito. Entonces, inclusive cuando se aparece tu esposo, tu esposa, tu hijo, sacrificas la familia por lograr esas cosas que tanto amas, por ejemplo el trabajo o el dinero. Hay gente que vende su alma por trabajar para tener dinero y abandona a su esposa y a sus hijos. Lo mismo hacen con el Señor Jesucristo. Si los ponen a escoger entre el mundo y Cristo, pues escogen el mundo. El Señor dice, vende el mundo, vende el dinero, vende tu afán de trabajar y primero estoy yo en tu vida. Te has despojado, te has desposeído de todo lo que creías que era tuyo en este planeta, porque resulta que nada es tuyo, todo es mío, dice el Señor. Y dalo a los pobres. Lo puedes dar de muchas maneras, física o espiritualmente. Nadie te está diciendo aquí que vendas tu casa y entonces ponga la escritura a un grupo de 10 pobres. No es eso. Así lo hizo la iglesia primitiva. Podría volverse a hacer, sería un caso excepcional, pero en la generalidad de los casos es simplemente que tú ayudes a todos los necesitados, no solamente a los pobres materialmente, sino sobre todo espiritualmente. Es decir, que no estés anclado a tu hogar, a tu distracción, a tu trabajo, a tu ocupación, sino que despojándote de eso, saques tiempo y espacio para ayudar a los pobres necesitados del espíritu. Dáselo a ellos y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Termina con 2 conceptos nuevos. Cuando tú te despojas, te desposees de todas las cosas mundanas y afectivas, porque también ahí tu familia a veces puede ser una ancla que te ata a las cosas del mundo y que no te deja buscar de Dios. Nadie te está diciendo que eches a tu familia de la casa, sino que la pongas en el lugar que corresponde, porque el primer lugar es Dios, es de Dios, es el del Señor Jesucristo. Tu hijo, tu hija o tus padres están en segundo lugar. Así fue como Dios estableció en Génesis la creación. Primero Dios, después la familia. Ni siquiera la iglesia, fíjate, la iglesia viene después. La iglesia fue una institución que nació después de la familia. Vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Esto se llama trabajar por lo espiritual. Ay, pastor, pero es que a mí no me queda tiempo para leer la Biblia, no me queda tiempo para congregarme cada 8 días, muchísimo menos para asistir a la iglesia 2 veces por semana o 3. Bueno, hermano, ahí está tu problema. No es que asistas 3 veces por semana. Esa no es la solución para muchos. Es más, muchos asisten 3 veces por semana y tampoco han hecho tesoro para el cielo. Se trata de poner al Señor tu Dios como el amor de tu vida en primer lugar. Por eso termina diciendo, ven y sígueme. Profundizar en la palabra de Dios es finalmente encontrar siempre el corazón del Señor en toda la enseñanza, entendiendo que ese es el propósito final de Él. Podemos ser magníficos teólogos, expertos predicadores, pero aún así seguir nuestro corazón alejado del corazón de Dios. Estoy seguro que el Señor prefiere un mal predicador, en el sentido de que no se exprese bien, no sea claro en sus conceptos, pero con un corazón rendido para Dios y que dé testimonio en el púlpito de ese amor que tiene a su Señor. Porque gente elocuente sobra en este mundo, pero falta que las mayorías cristianas vean entrega, compromiso, amor apasionado por ese Dios que se supone que estamos siguiendo. Es por eso que cuando
creemos perder las cosas del mundo, en realidad estamos ganando el cielo y al dueño del cielo, al dueño de nuestro corazón. Estamos enriqueciendo nuestra vida espiritual y física. Cuando hacemos lo contrario, empobrecemos todo. Cuando primero es nuestro trabajo y después la iglesia, las cosas no andan bien. Interiormente andamos con hambre y andamos débiles. Hasta que no pongamos las cosas como Dios las quiere, como Dios las estableció, Dios en primer lugar, lo demás no se va a arreglar. Segundo principio de la ganancia a través de pérdida, dice, la abnegación es una inversión provechosa. Mateo 19:29, entendido como abnegación, ese sacrificio que hoy muy pocos están dispuestos a hacer porque estamos en una sociedad que dice, primero tú deleítate con lo que tiene porque la vida es buena, vívela, gózala. El propósito de Satanás era apartarnos de todo sacrificio, de todo aspecto difícil de la vida, para que se volviera búsqueda de todo lo fácil, de tal manera que no viviéramos en ningún momento llenos, sino vacíos de Dios y de todo lo trascendental. Mateo 19:29 dice, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Ese haya dejado casas, en algunas versiones está como aborrecer. El sentido espiritual es el mismo del que hablamos en el pasaje anterior de Mateo 19:21. Vender lo que se tiene, es decir, despojarse. Yo sigo con mi esposa, pero mi esposa, aunque es muy importante para mí, es importante a través del primer lugar que tiene mi Dios en mí. Entonces, Dios ocupa el sitio que le corresponde en mi matrimonio y arregla las cosas de mi matrimonio que estén mal y fortalece las que están bien y las hace crecer cada vez más. Lo mismo con mi hermano, mi padre, mi madre, lo que sea. Más aún cuando estos familiares se convierten incluso en obstrucción para que yo busque de Dios. Casos hemos visto muchísimos en los cuales la esposa es piedra de tropiezo para el esposo, pero más frecuente es al revés. Las mujeres que son más espirituales que los hombres buscan más de Dios y entonces los maridos empiezan a poner obstáculo. Aquí esto es completamente aplicable. La mujer, bueno, tiene que dar buen testimonio a su esposo, muy bien, claro. No es que lo maltrate y lo desprecie y le diga, usted no me sirve, voy a buscar a Dios, porque eso es un mal testimonio. Ella tiene que manifestar su amor a través de una relación dura y difícil con un marido que no busca de Dios, pero que finalmente el marido tiene que entender que lo bueno es bueno y lo malo es malo, que él no puede manipularla a ella para que no busque de Dios, porque si no, en vez de fortalecerse esa relación, se va a empobrecer cada vez más, incluso llegando a la ruptura, porque eso es lo que busca Satanás. El testimonio bueno lo va a dar esa persona cuando le dice a la otra persona claramente, usted me está haciendo obstáculo, yo lo amo, pero no quiere decir que usted ocupe el primer lugar de mi vida, primero lo ocupa Dios, por favor acompáñeme a buscar de Dios y va a ver que entonces nos vamos a entender mucho mejor. Ahora, si no quiere buscar de Dios, yo le respeto su creencia, pero usted respete la mía. Cuestiones claras para una vivencia transparente. La parte final de este versículo, heredará la vida eterna, puede prestarse para confusión. No es que el que deje a padre o madre o hermano o lo que sea, hereda por sí solo la vida eterna. No,
sino que lo que dice este versículo es que el que va a heredar la vida eterna lo hizo porque confió en Jesucristo como Salvador, y con ese poder de Cristo es que puede poner a los familiares en el lugar que les corresponde y no en el primero. Tercer principio de una ganancia a través de pérdida. Una paradoja espiritual central que debes creer aunque no la entiendas bien, porque en el momento que llegue la aplicación vas a comprenderlo en plenitud. Marcos 8:35. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Esta es la paradoja más típica dentro del tema que estamos viendo. El que quiera salvar su vida la pierde. Hace una acción y le resulta lo contrario. Y si pierde su vida por causa de Cristo, entonces la salva. ¿Cómo así? Yo no entiendo. Esto tiene que ver mucho con el egoísmo. El egoísta siempre quiere salvar su vida, quiere todo para él, quiere que su vida sea plácida, agradable, perfecta, buena, llena de cosas. Ese egoísta, ese materialista, va a perder su vida eterna, porque estuvo buscando donde no estaba haciendo tesoros para la vida eterna. Pero aquel que es pobre en espíritu y que aún sacrifica su vida, no necesariamente con la muerte física, aunque también, pero que abandona todas las cosas de su vida, sus deleites, sus placeres, los pone en segundo lugar. No que el cristiano entonces tenga que vivir sacrificado con un vestido sucio y sin comer para llamarse cristiano, sino que su vestido y su comida no ocupan el primer lugar en su vida, porque sabe que todo proviene de Dios. Entonces, como el Señor está en primer lugar, el Señor simplemente viene y lo bendice con todo lo que necesita en esta vida y con la vida eterna, porque amó al Señor sobre todas las cosas. Es una paradoja que en realidad es sencilla de entender. Es lo que ocurre cuando uno está enamorado de su pareja. Cuando realmente ama a su pareja, no le va a ser infiel, a pesar de que le llegue una tentación poderosísima. No le va a mentir, aunque también llegue la oportunidad de engañarlo, porque no quiere hacerle daño, porque valora mucho el corazón del amado y entendió que así como quiere ser tratado él, así trata a la persona que ama. Por eso pierde su vida, la sacrifica. De hecho, ningún sacrificio es grande para el que ama a una persona. Cualquier cosa que le pidan por esa otra vida, él la da. Es lo mismo con el Señor. Yo hoy te estoy haciendo una invitación a que renueves tu compromiso con el Señor Jesucristo y a que valores el estar enamorado de Él, porque Él hace todo para que tú te enamores de Él. Él es bueno, Él es generoso, Él es hermosísimo, responde tus oraciones, te protege, te levanta. ¿Con qué le pagarás? Con tu abnegación, con tu sacrificio. Abandona todas las cosas que te estorban para estar junto a Él. Cuarto, la humildad lleva a la exaltación. ¿Quién lo diría, no? En el mundo le dicen, si usted se humilla, lo van a pisar. Por eso esto es paradoja espiritual. Por eso esta paradoja no es entendida en el mundo. Marcos 9:35. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Bueno, esta es una enseñanza primordial para los pastores, pero
sirve exactamente igual para cualquiera que quiere trabajar en la iglesia. E igualmente sirve para cualquiera que no tiene un ministerio en la iglesia, pero que a través de la enseñanza del discipulado ha entendido que tiene un ministerio en su hogar, en su calle, en su trabajo y en el sitio donde quiera que el Señor lo mande. Si alguno quiere ser el primero, es decir, si quiere ser notorio, si quiere que lo tengan en cuenta, si quiere ser valorado, si quiere ser apreciado y que todo el mundo comente que él es muy buena gente, hay que hacer exactamente lo contrario. Ser el último de todos, callarse, pasar por alto la ofensa, servir sin esperar gratitud y tantas cosas que implican este sacrificio y sobre todo el servidor de todos. La parte final del versículo dice el servidor de todos. El Señor dijo que Él no había venido para servir, sino para ser servido. ¿Cierto? No, lo contrario. Pero pareciera que ese es el concepto que hoy tienen muchos líderes y siervos del Señor, siervos entre comillas. Entonces, la mía como siervo del Señor, como líder, es la última palabra. Aquí se hace lo que yo digo. La iglesia coge el rumbo que yo establezco. No, es el Señor. Yo no vine para ser servido. Hay que repetirlo como dijo el Señor. El que se humilla delante del Señor va a ser colocado en eminencia, siempre, más tarde o más temprano. Ese es un principio bíblico de siembra y cosecha. Quinto concepto, la vida viene a través de la muerte. Uy, qué tremendas paradojas las que estamos viendo hoy. Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Bueno, cuando todo el mundo te cae encima y te critica, cuando no te aceptan, cuando tú eres el comentario negativo de todo el mundo, cuando tú planteas algo según la Escritura y no te lo aceptan, cuando tú predicas y se ríen de ti, se burlan de ti, cuando tú llevas el mensaje de salvación y te abofetean, eso es morir. Tú estás muriendo a la egolatría, muriendo al deseo de ser reconocido, muriendo a la búsqueda de la eminencia sobre los demás, y entonces, cuando aceptas esa humillación, con el tiempo, no te digo días, pueden pasar meses y años, vas a ver el fruto de tu humillación, de tu muerte. Pero si siempre quieres tener la razón, si siempre quieres ser tú el que diga la última palabra, siempre quieres ganar toda contienda, no estás muriendo, quieres vivir. Y arriba habíamos visto que el que quiere ganar su vida, la perderá. Y el último principio, quien lo da todo, gana el gran premio. Y eso lo evidenció Pablo en Filipenses 3:8, y él lo dijo a título personal. Pero es una tremenda enseñanza para nosotros como discípulos. ¿Cierto, hermanos? Porque somos discípulos del Señor. El Señor todos los días nos enseña cosas a través de predicaciones, a través de gatitos, a través de vivencias en el trabajo y a través de las relaciones interpersonales. Filipenses 3:8 dice, y de cierto, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesús, de Cristo Jesús mi Señor. Pablo lo dice en dos formas, el mismo concepto. Estimo todas las cosas como pérdida. Si yo me ganara en este momento una lotería
y eso me aparta del Señor, estoy perdiendo. Si no logro resolver todas mis deudas, estoy perdiendo, pero es una pérdida que me puede llevar a la excelencia del conocimiento del Señor, porque cuando estoy agobiado por esas deudas, puedo llegar más humildemente, más cercana e íntimamente a la presencia del Señor y decirle: Padre, ayúdame en esta prueba, fortaléceme y dame la estrategia para vivir con esto. Y si a ti te place solucionarlo cuanto antes, amén, Señor. Pero si tú quieres que esta prueba se prolongue un tiempo, dame, Señor, también el entendimiento. Por eso lo dice, empezando, de cierto, y ahora lo dice de esta otra manera: por amor del cual, ¿de quién? De mi Señor. Miren, la razón es esta, es el amor a Cristo. Y el amor no es una cosa solamente sensible, no es algo que tú sientes allá dentro de ti, también, pero es algo voluntario. Primariamente el amor bíblico es una decisión de la voluntad. Yo decido amar a fulano, a sutano, a mengano, a pesar de que tiene un mongolismo, un síndrome de Down, un retraso mental. Amén. Yo lo voy a amar porque así lo envió el Señor a este mundo. Esta persona que cada rato es mi esposo, mi esposa, pero me saca de casillas continuamente, yo lo voy a amar y lo voy a perdonar, porque así dice 1 Corintios 13 y toda la enseñanza del Señor a lo largo de la Biblia, que el amor es paciente, es sufrido, lo cual quiere decir en últimas que es una decisión. Aparte del sentimiento, es una voluntad de amar a pesar de. Ese es el amor ágape del Señor. Él nos ama a nosotros a pesar de cómo somos. Mis hijos son como un gatico asustadizo que prefiere siempre estar afuera a pesar de que allá le va a ir más mal, en vez de entrar al reino donde le va a ir mejor. Por amor del cual lo he perdido todo. Pablo se despojó y sí lo hizo incluso físicamente. Pablo andaba por todas partes con escasamente lo necesario. ¿Qué diremos nosotros con nuestro cristianismo tan blando del siglo XXI? ¿Que hemos perdido todo? Y cuando podemos hacerlo también como decisión: Señor, en este momento tú eres lo único importante en mi vida, lo demás es secundario, lo demás no me interesa. Si lo tengo, te voy a dar gracias, y si no lo tengo, te voy a bendecir. Dios dio, Dios quitó, bendito es el nombre de mi Señor. Y lo tengo por basura, más aún. Sí, hermanos, es que ese es un secreto no reconocido, que es que las cosas de este mundo en realidad son estorbo para conocer a Cristo. Entonces, si yo quiero conocer al Señor, tengo que renunciar, aunque lo siga teniendo. Yo no voy a botar el celular a la basura si el celular me tiene la Biblia electrónica allí y con eso yo trabajo. Perfecto. Pero renuncio a la parte de basura de mi celular. Y entonces empiezo a buscar a Dios. Resumen, la enseñanza de hoy era perder para ganar. La Biblia habla sobre ganar y perder en diferentes contextos. Una enseñanza importante es que a veces es necesario perder algo para ganar algo aún más valioso. Esto es válido para nuestra relación con el Señor y para cualquier relación con cualquier ser humano. Cuando yo cedo, gano más de lo que pierdo. Esto significa que a veces debemos renunciar a nuestras propias ganancias o deseos para seguir a Dios
y recibir las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros. Razón por la cual el pueblo de Dios hoy en su gran mayoría no conoce a Dios. ¿Qué dije? ¿Una contradicción? No. El que se llama pueblo de Dios, el que se congrega en iglesias, quiere seguir viviendo bien y quiere recibir las bendiciones de Dios, pero no las recibe porque no renuncia, no pone a Dios en primer lugar. Es un llamado a poner nuestras prioridades en el reino de Dios en lugar de buscar solo nuestras propias ganancias materiales, mundanas o profanas. No se puede servir a dos señores. Tú puedes servir a Dios y seguir trabajando, seguir en tu actividad, pero siempre y cuando esté Dios en primer lugar. Pero lo que no puedes es vivir en el mundo y creer que vas a poder estar bien con Dios. Estos pasajes que vimos hoy nos enseñan que a veces debemos estar dispuestos a perder cosas terrenales para ganar una relación más profunda con Cristo y las bendiciones eternas que Él ofrece. Amén y amén.